tardes y bienvenidos. Esto es Teleyucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una tarde más. Ya es viernes 26 de julio de 2019, disfrutando el arranque del fin de semana. Le comento que hoy es el Día Internacional para la Protección de los Manglares, ecosistemas costeros que forman bosques en zonas inundadas, caracterizados por presentar una marcada combinación entre agua salada y agua dulce. Los manglares son considerados como ecosistemas únicos, especiales y vulnerables, por lo que la UNESCO acordó proclamar el 26 de julio de cada año para promover la defensa de su ecosistema, de su importante ecosistema, que incluso aquí en nuestra pantalla le hemos presentado imágenes, las últimas en San Crisanto. Le invito a que se quede con nosotros, el teléfono en el estudio 940-7600. Tenemos toda la información más relevante ocurrida hasta las últimas horas. Arrancamos con las noticias. Durante la última temporada de quemas, Tecash fue el municipio más afectado, con más de 3,000 áreas consumidas. La gran mayoría de los incendios fueron a causa de la actividad humana, así que mucho ojo con este tema. El Grupo Técnico Operativo del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales sentó las bases, estrategias y metas del Programa Estatal de Manejo de Fuego para mejorar la activación del protocolo de verificación y reforzar la distribución para formular, coordinar y organizar más la operatividad del esquema. En la temporada de quemas, la gran mayoría de los incendios fueron consecuencia de la actividad humana, y el municipio más afectado fue Tecash, con 3,579.20 hectáreas. Así, se presentó el 52.60% de los casos, que abarcó el 94.36% de la superficie total. El subsecretario de Desarrollo Rural, Roberto Tolosa Peniche, reconoció el esfuerzo, dedicación y entrega del grupo para apoyar el combate al fuego en el estado. El coordinador regional de incendios forestales, Pánfilo Fernández Flores, resaltó que Yucatán tiene avance importante y reconoció la participación organizada en las actividades de manejo. Otra de las metas del grupo es mantener comunicación con los ayuntamientos, las asociaciones civiles y, sobre todo, las instancias que integran el comité para mejorar la atención en la zona. Teleyucatán Te Informa. Y miren, las jornadas de protección de datos personales realizadas por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, más de 1,240 infantes y adolescentes se vieron beneficiados durante los cursos de verano de entidades públicas y privadas. El impacto en la estrategia registró un incremento en comparación con el año pasado, en la que se contó con 637 participantes. Le cuento que hubieron 22 sedes aquí en Mérida y en el municipio de Oxcuscap durante 2 semanas. Las jornadas estuvieron dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 15 años de edad, mismas que se realizaron a través de dinámicas con juegos, crucigramas y dibujos, en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, el Instituto Tecnológico del Sur de Yucatán y las bibliotecas de Mérida, que integraron el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca. Estos pequeños se la pasaron en grande estas 2 semanas. Y ahora le comento que 25 agentes de la Policía Federal concluyeron el taller básico 1, Lengua de Señas Mexicana y Comunicación Efectiva. De esta manera se trabaja en ser un estado incluyente y mejorar la atención de las personas con discapacidad auditiva y así, por supuesto, garantizar sus derechos. Le cuento que la titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, María Gabriela Vaqueiro Valencia, explicó que se capacita a servidoras y servidores públicos para fortalecer su labor diaria y hacerles ver la importancia de comunicarse adecuadamente con quienes tengan esa condición. Fíjese que el taller duró 7 sesiones y fue impartido por el intérprete de lengua de señas mexicana, Ángel Paz Guerrero. Y ahí en su pantalla algunas imágenes al respecto. Ahora le pregunto, ¿aún no acaba de conseguir todas las cosas de la interminable lista de útiles escolares? No se preocupe, del 2 al 4 de agosto se realizará la Feria de Útiles Escolares, en las que habrá descuentos de entre el 10 al 30%. En apoyo a las familias yucatecas se realizará la Feria de Útiles Escolares para que los padres de familia encuentren lo que sus hijos necesitan para su regreso a clases, con la garantía de que encontrarán descuentos y promociones.
La Procuraduría Federal del Consumidor realizará la 9ª Feria de Regreso a Clases, con la que se pretende apoyar la economía de unas 5,000 familias yucatecas, cifra similar a la edición 2018. La instancia federal garantizará que los precios y promociones que se apliquen en el evento sean exclusivas. Logramos que las familias obtengan de un 10 hasta un 30% de descuento, ya que los proveedores ofertan sus artículos y servicios a precios accesibles, necesario para nuestros niños, niñas y jóvenes en este regreso a clases. Se impartirán pláticas y talleres de educación para el consumo. Además de algunos servicios adicionales, como la participación del registro civil, en donde estarán teniendo la oportunidad los padres de familia de obtener actas de nacimiento. También habrán algunos servicios gratuitos como los cortes de cabello, exámenes de la vista, expedición de certificados médicos. Cada familia gasta en promedio 3,000 pesos en útiles escolares, por eso habrán promociones por parte de los 25 proveedores. La feria de regreso a clases se realizará en las instalaciones de la Canaco Servitur del 2 al 4 de agosto. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Así que si aún le faltan elementos de la lista de útiles escolares, esta es una excelente oportunidad. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros. A la vuelta, más noticias. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Qué gusto que siga disfrutando este viernes con nosotros. Y mire, como es hora de la comida, hoy le voy a antojar un delicioso salbut. ¿De qué lo quiere? ¿De pavo, de relleno negro o algo diferente como pulpo o hasta castacán? Pues si de plano se le hizo agua a la boca, prepárese, porque esta y mucha más variedad va a ofrecer el primer festival del salbut en Sellé. El salbut es uno de los guisos que no pueden faltar en la mesa de las familias yucatecas. Por eso, en Sellé, ubicado a 30 minutos de Mérida, se realizará el primer festival del salbut el 17 de agosto en los bajos del Palacio Municipal. En el encuentro gastronómico participarán 30 expositores de Sellé. Son salbutes diferentes, que van desde pulpo, desde camarón, castacán, chicharra, hasta vegetarianos creo que va a haber, que cada cocinera tradicional, y en este caso vamos a invitar a algunas universidades que vayan también a hacer un poquito más de cocina fusión, pues puedan realizar una oferta diferente. Se está manejando lo que viene siendo un precio entre 7 a los 10 pesos para los salbutes básicos y entre 15 a 20 pesos para los salbutes, pues vamos a ponerlos especiales en esto. Al festival gastronómico se sumará Chapap, que ofrecerá horchatas, pues varias personas se dedican a la elaboración de la bebida artesanal. Vamos a tener una actividad muy especial que se llama El Rey del Salbut, en donde se van a inscribir los participantes, tienen 5 minutos para comerse o embutirse la mayor cantidad de salbut que tengan. Lógicamente, para que no se atraganten o se ahoguen, van a tomar la horchata de Chapap. Doña María del Socorro Lope Millán, originaria de Sellé, explicó que desde niña aprendió a elaborar salbutes y desde hace varios años vende este antojito yucateco los fines de semana. Me siento muy orgullosa hacer
salbutes, los ricos salbutes para la gente. Como que yo lo estoy preparando en una cacerola grande. Le echo un tanto de manteca y un tanto de aceite para que no salga tiesa los salbutes. Y luego cuando yo los saque los pongo en un colador grande para que se le escurra el aceite. Y luego le vamos poniendo el pavo o pollo. Le ponemos todo lo que lleva. Como parte del Festival El Salbut, se ofrecerá un show cómico regional, la actuación del ballet folclórico de Chapap y del grupo musical Batacha, entre otras sorpresas. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. También le cuento que reconocen el talento de los artesanos. En el primer concurso del vestido y la guayabera participaron 220 artesanos con casi 500 prendas. Artesanos de 17 municipios de Yucatán recibieron reconocimientos por ser los ganadores del primer concurso estatal del vestido y la guayabera yucateca. El certamen resaltó el trabajo de los artesanos, quienes con sus manos y máquinas hicieron un homenaje a dos de las prendas más populares del estado, la guayabera y el vestido tradicional. El concurso se realizó en mayo y participaron 220 artesanos de diversos municipios de la entidad, quienes presentaron 440 prendas de vestir consideradas obras de arte. El vestido estilizado y la guayabera yucateca son dignos espacios que nos enorgullecen y que nos permiten ver la innovación, que es una forma de preservar lo tradicional. Por eso hoy premiaremos el trabajo de cada uno de nuestros artesanos y artesanas que pusieron todo su amor, su dedicación, empeño, creatividad en cada pieza elaborada para este concurso. El concurso se dividió en 6 categorías de vestido estilizado y 3 de guayaberas. Isamar y Tequit tuvieron la mayor cantidad de ganadores. Son de la guayabera, o sea, la hechura de la guayabera, el modelo de la guayabera es lo que tienen la participación. Tanto de hilo contado, bordado de máquina y guayabera así sin bordado, son los que hicieron para competir. Las prendas tradicionales cada vez son más estilizadas con base en la demanda turística y las tendencias de moda del mundo. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema, la industria del vestido en el estado va creciendo. La llegada de los turistas ahora en verano incrementó la venta de vestidos y guayaberas. La industria del vestido en Yucatán creció 5% en los primeros 6 meses del año. El sector sigue generando empleos y sustento para las familias. El crecimiento resalta debido a que en la década de los 70 y 80, el sector crecía en promedio 4.8 y 6.3%, una de sus mejores épocas. El gobierno del estado apoyó a la industria en el primer semestre del año con espacios para que los trabajadores textiles ofrezcan sus productos como la Semana de Yucatán en México, la Feria de la Guayabera, entre otros. Lo más famoso por el momento, que es más vistoso, es la ropa regional, la ropa típica de acá del estado, que bueno, que va en franco crecimiento realmente, lo que es la guayabera, la ropa típica, el bordado que estamos viendo acá, es lo que ahorita nos está ayudando mucho en la industria del vestido acá en Yucatán. ¿Qué se tiene más? ¿Se consume más local? ¿Se exporta más? No, se consume más, lo local se consume más, pero también, como les digo, contamos con el turismo que viene, el turismo nacional, internacional y mundial, que también nos viene a consumir. La llegada de los turistas en este periodo vacacional incrementó la venta de las prendas que se elaboran en la entidad. El gobierno del estado y la Canaíbe anunciaron la instalación de 2 nuevas empresas textiles. De continuar con las mismas estrategias aplicadas, el crecimiento de la industria se mantendría con el mismo porcentaje hasta diciembre. Las prendas y diseños de los yucatecos se venden en Estados Unidos, Islas del Caribe y parte de Sudamérica. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. ¿Y qué le parecería aprovechar estas vacaciones para pintar con luz? Esta novedosa técnica llegó a Chuberuna, a la costa, y a través de ella buscan crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Aquí le decimos de qué se trata. Si en vacaciones quieres realizar otro tipo de actividades como crear conciencia ambiental y fomentar el arte, puedes participar en la campaña Limpieza de Playas y Light Painting. El esquema Pintar con Luz es una novedosa técnica para niños y grandes. En esta ocasión se realizará en Chuburná, aprovechando la luminosidad
de esta parte de la costa yucateca. Ideamos esta actividad donde haremos una demostración de light painting previa a una limpieza de playas para generar conciencia de qué es pues el no siempre ir y explotar un lugar, sino también hay que mejorar hay una frase ahí que deja mejor el lugar que como lo encontraste, ¿no? El que vaya a recoger PET, recoja solo PET, el que recoja orgánico, solo orgánico, y así lo vayamos clasificando, porque también es otra de las cuestiones de la conciencia de la basura, no es nada más recolectarla, sino también seleccionarla para su previa disposición. Para la actividad de light painting no tienes que ser un experto en fotografía, solo tener creatividad para dibujar con luces. Vamos a estar trabajando con lana de acero. Lana de acero es una fibra que se oxigena, se prende como si fuese un cerillo, o sea, queda en chispas, se oxigena y genera chispas. Esto es muy espectacular en la cuestión de fotografías. Para captar las figuras dibujadas se necesita una cámara profesional de fotos o un teléfono celular con buena calidad. El evento que organiza el colectivo Cocay se realizará este sábado en el playón de Chuburná a las 5 de la tarde. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Cambiamos la página informativa y es para que le cuente. Mire, se dedican a sanar la espiritualidad por medio de Cristo y tras casi 100 años de historia, ahora tendrán su propio lugar por orden del arzobispo de Yucatán. Tras 94 años de historia, la adoración nocturna mexicana de la Arquidiócesis de Yucatán tendrá su propio espacio para sanar la espiritualidad por medio de Cristo. Tú acércate al Señor y déjalo trabajar. Él se encargará, Él sabrá en qué momento te va a quitar todas tus asperezas, toda tu suciedad. Tú nada más acéptalo como tu Salvador, acéptalo como tu Rey y Él obrará, Él trabajará y Él sabrá en qué momento te va a convertir poco a poco, paso a paso, en un vaso nuevo. Sí, muchas personas los invitan y dicen, no, cuando yo deje de tomar, cuando yo deje de hacer esto, cuando yo me deje de portar mal. Nunca va a ser, mi hermano. Así como estás lleno, sucio, cargado, acércate al Señor. En Yucatán hay 72 subdelegaciones de adoradores nocturnos que integran más de 3,000 yucatecos. Por orden del arzobispo Gustavo Rodríguez Vega y el obispo auxiliar Pedro Mena, los adoradores nocturnos tendrán su propio espacio en un establecimiento donado por la Arquidiócesis de Yucatán, ubicado en la calle 68, número 470, por 55 y 57 en el barrio de Santiago. La celebración por la adquisición del nuevo local se realizará el 28 próximo. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial tenemos saludos pendientes y son para Adriana Vargas, que nos sintonizas desde Suquilá, también para Armando Solís y para Saúl Parra, que desea un excelente fin de semana. A la pausa comercial y volvemos. Feria Artesanal Tunich, del 26 de julio al 4 de agosto, todo hecho a mano. Contaremos con artistas locales como Pierre David, Los Méndez, Kleiber y muchos más. Michoacán, Jalisco y Guanajuato, invitados especiales. Te esperamos en la comisaría de Sitiá. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Guay, estoy aburrido, ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si
¿Estás aburrido? Vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Panda Canek y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil. Al Chile. Y Servicel. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa y le tengo una pregunta. ¿Sabía que los yucatecos vivimos en promedio 75.8 años? De acuerdo al promedio de vida, la entidad ocupa el lugar número 14 a nivel nacional de los mexicanos con mayor esperanza de vida. En las últimas 4 décadas, la expectativa de vida de los yucatecos se incrementó 13 años, pasando de 63 en la década de los 70 al 75.8 en la actualidad. En la década de los 30 y los 40, la expectativa de vida rondaba entre los 38, 41, 42 años, no mucho. A partir de la década de los años 70, la expectativa de vida aumentó a 63 años promedio. Y a partir del año 2000, la expectativa de vida aumentó a 74 años en hombres y mujeres. Estamos hablando de que de los años 30 a 40 al año 2000 se duplicó exactamente la expectativa de vida. De acuerdo al promedio de vida del yucateco, la entidad ocupa el lugar número 14 a nivel nacional de los mexicanos con mayor esperanza de vida. Las mujeres tienen una expectativa de 76.8 años. La principal causa de muerte en los hombres son enfermedades relacionadas con el trastorno del sistema circulatorio, como hipertensión, accidentes cerebrales, vasculares e infartos, y en las mujeres la diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer cervicouterino y de mama. Nuevo León, con 76.4 años, ocupa el primer lugar con mayor expectativa de vida, y Chiapas, el último lugar con 73.3 años. En Europa, específicamente en España, la expectativa de vida es de 82.2 años, y Japón, que ocupa el primer lugar a nivel mundial, es de 83.7 años. Pero, ¿a qué se debe este incremento? El hecho de que haya un mayor índice de médicos por determinado número de personas, estamos hablando de que por cada 1000 personas en el estado hay 6 o 7 médicos. Las vacunas, el enfoque preventivo de salud que se emplea en la actualidad, la urbanización, los adelantos tecnológicos, entre otros factores, han incrementado la expectativa de vida. Para aumentar la expectativa de vida es importante prevenir la aparición de enfermedades mediante chequeos rutinarios de salud y la disminución de factores de riesgo. Este es como un ahorro en el banco. Si a partir de los 35 o 40 años vas a tus chequeos, mantienes tu presión normal, cuidas tus niveles de azúcar, cuidas tu peso, eso directamente en 10, 15, 20 años va a ser una gran diferencia entre los que sí se cuidan y los que no. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán Te Informa. Y atención con este tema, como ciudadanos es nuestra obligación actualizar nuestra residencia como vecino de alguno de los 106 municipios. Es a través del certificado de vecindad, mismo que avala que vivió por lo menos 6 meses en determinado sitio. Pero no solo eso, también puede servirle de documento oficial al solicitar un empleo. Si no había escuchado hablar de este documento, no se preocupe. Hoy un especialista nos da atención personalizada. Es una obligación ciudadana actualizar cada año su residencia como vecino de alguno de los 106 municipios, por medio del certificado de vecindad. Si no conoce cómo tramitarlo y para qué sirve, aquí le explicamos. El documento lo expide la autoridad municipal, especialmente el secretario, quien es designado por el alcalde para dar fe. En 2018 se recibieron 800 solicitudes de certificado de vecindad, de las cuales 280 sirvieron para ciudadanos con intención de ser comisarios de Mérida. El certificado de vecindad certifica que el solicitante es vecino y vivió por lo menos 6 meses en determinado municipio, aunque también puede servir para estos casos. Cuando acude a solicitar algún empleo o quiere acceder a alguna situación donde le pidan una residencia mínima en la ciudad, pues tenga el documento para acreditar esa residencia, que es de 6 meses, para que ya adquiera la calidad de vecino. Hace poco hubo una convocatoria
para inscribirse al tema de la zona económica especial, que iba a ser aquí cerca, ¿no? Y tenían que acreditar cierta temporalidad de residencia en el municipio de Mérida. También perdería su residencia por los siguientes supuestos: la manifestación expresa de residir en otro lugar y la ausencia del territorio municipal por más de 6 meses. La vecindad se puede perder, pero establece ciertas condiciones y es por acuerdo del cabildo. Ni siquiera yo lo puedo hacer de manera unilateral, es una decisión colegiada del ayuntamiento. Si es de Mérida, el trámite puede ser por internet en la página del ayuntamiento. Ahí necesita iniciar sesión, adjuntar los documentos o completar la información solicitada en los requisitos, enviar la solicitud, consultar la confirmación en el correo electrónico registrado, recibir respuesta de la dependencia con el procedimiento a seguir. Si es presencial, necesita lo siguiente: llenar solicitud, anexar los requisitos, inscribirse en el padrón municipal vigente, pagar el derecho en módulos de la tesorería municipal. La documentación necesaria es copia de identificación de estudios con fotografía, original y copia de acta de nacimiento o certificado de negativa, original y copia de identificación con fotografía vigente, pasaporte, licencia de conducir o posal, original y copia de comprobante de domicilio, agua, luz o predial, estar ya inscrito en la cédula de inscripción de registro de población municipal con 6 meses de antigüedad, recibo de pago del derecho, 2 fotografías tamaño infantil, en caso de ser extranjero, original y copia de su FM3 o FM2. Para ayudar a los ciudadanos a contar con el documento o al menos conocer el trámite, las autoridades municipales realizarán una campaña. La respuesta al trámite se otorga en 3 días hábiles. El documento tiene vigencia de 1 año y tiene un costo de 84.49 pesos. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y ahora le presento esta historia. 35 años trabajando en las alturas. Don Carlos es un torrero. Así que en su día a día, con agilidad, sube sin miedo a lo más alto de las torres para darle mantenimiento, realizar montajes o desmontajes de equipos a gran altitud. La forma como sube, sin miedo a las alturas, consciente de sus riesgos. Todo esto es reflejo de 35 años de experiencia de uno de los oficios más difíciles, torrero. Carlos Javier Salas Barbudo es uno de los expertos que se dedican al mantenimiento de las torres, así como el montaje y desmontaje de equipos a varios metros de altura. Desde hace ya más de 15 años que le da servicio a la antena de Teleyucatán, que es considerada un referente en el norte de Mérida. A sus 64 años, y con agilidad única, minimiza la dificultad de su oficio. La verdad, no es difícil, para mí no ha sido difícil porque me gusta mi trabajo. O sea, y si haces algo que te gusta y te pagan por hacerlo, qué mejor. Cuando hay mucho calor allá arriba, el aire no te permite sentir el calor. Arriba se mantiene la temperatura porque el aire te enfría el cuerpo. Cuando bajo de la torre, ahí donde siento yo ya el calor y el bochorno. En 35 años de experiencia, no ha tenido ningún accidente. Sin embargo, hace algunos años, estuvo a punto de perder la vida. En aquel entonces, luego de reparar una antena en Tizimín, sufrió un percance automovilístico donde sufrió quemaduras en casi el 50% de su cuerpo. Sin embargo, su profesión le puso otra prueba de fuego con el huracán Wilma, al que desafió en plena torre de Cancún. A desmontar unas parábolas que había, una en Tebecún, 2 en Morelos y una en Playa del Carmen. Yo las instalé y cuando viene algún huracán se desmontan por el costo para que no les vaya a pasar algo. Y en ese día me hablaron a unas horas de entrar el huracán. Llegamos, bajé en Playa, bajé en Morelos ya con lluvia y ya en la torre de Cancún, ahí sí el aire nos agarró. Bajamos la parábola con muchos trabajos. A nombre de todos los que pertenecemos a esta televisora, solo nos resta decir gracias, don Carlos, por mantener en óptimas condiciones nuestra antena. Con imágenes de Joaquín Martínez, la información es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Y ahora vamos con temas de salud y mire, la actividad física, una dieta rica en calcio y vitaminas, así como realizarse una densitometría después de los 40 años, son algunas recomendaciones para prevenir la osteoporosis. Este estudio se utiliza para detectar el padecimiento. No le tenga temor, hoy le platicamos paso a paso en qué consiste. Es un ultrasonido, se le aplica un gel al pie y los traductores van cerrando en lo que es el calcáneo y lo va apretando hasta dejarlo ya en una posición correcta en el aparato que se asienta junto con la rodilla para que ya mida el nivel del calcio. El estudio se realiza de forma gratuita los miércoles en la Feria de la Salud, que se lleva a cabo en la Plaza Grande de 8 a 12 horas. Por medio de la densitometría se puede detectar la osteopenia y la osteoporosis. La osteopenia es un desgaste natural por la edad de la persona, número de embarazos en la mujer, y cuando entra la mujer en la menopausia es más fácil que se vaya descalcificando porque deja de producir ciertas hormonas. Puede ser igual genético, que a temprana edad se detecte la descalcificación. Pues la osteoporosis ya es la masa ósea que ya se encuentra muy frágil y ya cualquier caída, golpe, ya puede sufrir la ruptura del hueso. Quienes tienen osteoporosis deben llevar un tratamiento con su médico familiar para evitar fracturas. El 20% de quienes se realizan la densitometría tienen osteoporosis. El 30% de las mujeres y el 8% de los hombres mayores de 50 años padecen osteoporosis y hasta el 50% de las mujeres mayores de 70 años. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Seguimos con temas de salud y preste mucha atención. En este preciso momento usted podría tener hepatitis C y ni siquiera saberlo, pues en las primeras fases no presenta ni un solo síntoma. La enfermedad se contagia por el uso de agujas, relaciones sexuales, incluso a través de la lactancia. Usted podría tener hepatitis C y no saberlo, pero con una prueba rápida se detectaría alguna anomalía que con estudios más específicos confirmarían o negarían la enfermedad. El Club Rotario Mérida Itzáes realiza una jornada de aplicación de pruebas rápidas en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Mérida. La hepatitis C es ocasionada por un virus y daña el hígado, órgano vital para la desintoxicación, síntesis y almacenamiento, filtro de toxinas y depósitos de vitaminas, entre otras 400 funciones. La prueba es gratuita, la estamos haciendo desde el 22 al 28 de este mes. Hoy estamos en la Canaco Servitur, aquí en la avenida Itzáes, todo el día hasta la noche, y lo que sucede en este caso es que la prueba es muy rápida, no duele, es un pequeño piquetito, pero con eso nosotros podemos detectar si hay indicios de la enfermedad. En el caso que algo nos diera reactivo, entonces nosotros inclusive damos un pase gratuito a un laboratorio para estudios posteriores. La enfermedad se contagia por el uso de agujas sucias o con sangre, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia, o por relaciones sexuales sin protección. Que el problema con la hepatitis C es que no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y como no se hace pruebas regularmente y no hay vacuna tampoco, más vale saberlo con anticipación si tenemos precisamente ese problema en el cuerpo. Muchas personas no registran síntomas y quienes lo desarrollan tienen fatiga, náuseas, pérdida del apetito y color amarillo en ojos y piel. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Así que ya lo sabe, no está de más realizarse la prueba rápida para descartar futuras afectaciones. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos un saludo pendiente y es para Federico Mizucán, que nos está saludando a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. A la pausa comercial y enseguida estamos de regreso. No está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido. Beber alcohol antes de los 18 años no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
INE. Seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros. Y mire, por la vaguada que se extiende sobre el estado, ya no hay tarde segura. Ayer de nueva cuenta la tormenta nos sorprendió causando inundaciones en varios puntos de la capital. Así que tome sus precauciones, pues las previsiones apuntan a que las condiciones seguirán de la misma manera esta tarde e incluso el fin de semana. Aunque para no variar, el calor seguirá presente en Valladolid de hasta 37 grados. Vamos con la información. La vaguada que se extenderá sobre Campeche y Yucatán, así como el aporte de humedad de la nueva onda tropical que se desplazará al sur de la península, generarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de tormentas en el norte, centro, noroeste y sur del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Para los siguientes días, se pronostican que un tren de ondas propicien nublados dispersos con chubascos y tormentas aisladas. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y ya le decía, el tremendo aguacero causó algunas afectaciones en algunos puntos de Mérida, lluvias, incluso se vino abajo algunos árboles, como este que le vamos a presentar a continuación sobre la calle 60 que va hacia la carretera Progreso. El reporte completo. La lluvia que se registró la tarde del jueves en la ciudad causó diversos estragos. Los árboles fueron los que más resintieron los efectos del mal tiempo. Tal fue el caso de un viejo árbol ubicado en el interior de un predio de la calle 60 en la antigua carretera Progreso, que por la lluvia cayó sobre un automóvil. El conductor se llevó tremendo susto porque el frente de su vehículo se dañó por el pesado árbol que se vino abajo. De inmediato, los servicios de emergencia se dieron a la tarea de retirar el árbol para agilizar la circulación, que también resultó afectada. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Y después de la tormenta rápidamente se empezó a generar interés, sorpresa y mucho entusiasmo por la imagen que se veía en lo alto del cielo. Una nube que empezó a generar muchísimas teorías al respecto de qué se trataba, así que hoy nosotros le preguntamos a un especialista y esto fue lo que nos dijo. La nube que ocasionó asombro la tarde del jueves entre quienes miraban el cielo alrededor de las 7 de la noche se llama Cumulonimbus arcus, un tipo de nube asociado a las tormentas y la más grande que se puede contemplar en la atmósfera, como explica el meteorólogo Jaime Choncoa Morán. Estas nubes generan corrientes ascendentes y descendentes, y al encontrarse el aire frío que genera las corrientes descendentes con el entorno relativamente más cálido, pues bueno, hacen que la humedad dentro de las corrientes pues se condense, formando este tipo de nubes. Existen dos tipos de esta nube, Shelf Cloud y Roll Cloud. La diferencia entre ellas es que la Shelf Cloud viene, fija al borde del frente de la nube de tormenta. La que vimos ayer fue una Roll Cloud, es decir, una nube que se separó de la nube de tormenta, ya posteriormente ya precipitó en la zona oriente del estado. Este tipo de nube puede generar rachas de viento superiores a los 50 km por hora y lluvias fuertes e intensas. Ayer tuvimos registro de lluvias importantes en el estado, aquí también en el oriente de la ciudad de Mérida, en la colonia Emiliano Zapata,
se registraron 60 milímetros, pero también en la zona de Progreso. Entonces, esta nube surgió de una nube de tormenta que se aproximó a la ciudad de Mérida por el sureste y posteriormente se desplazó hacia el norte de la ciudad. Es por eso que muchas personas en la ciudad pudieron apreciarlo durante unos 5 o 10 minutos. Dijo que aunque es poco frecuente que se observe el cumulonimbus Arcus, es común que se formen durante la tormenta, pero las condiciones atmosféricas no siempre permiten visualizarla. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema, ahora toca el turno de la última y nos vamos. Y es que justamente después de ver en el cielo la nube que llamó la atención de los espectadores, usuarios de redes sociales, inmediatamente comenzaron a compartir sus mejores tomas de lo que sus ojos estaban mirando en ese momento. Y hoy a través de la pantalla de Teleyucatán se las presentamos. Las imágenes corresponden a varios puntos de la capital yucateca y fueron compartidas en Facebook, en esta red social, para que todos ahí opinaran de qué se trataba y del asombro que causó esta nube ayer por la tarde. Con estas imágenes llegamos al final de este espacio informativo. Mi nombre es Livden Ojeda. Es un gusto que nos haya acompañado a lo largo de la semana. Le deseo que pase un excelente sábado y domingo en compañía de su familia, que descanse, que se divierta, para que inicie la semana con las pilas recargadas. No le cambie, se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes. ¿Buscas empleo? En la Feria de Empleo para los Jóvenes tenemos algo para ti. Este 30 de julio te esperamos en el Centro de Convenciones Siglo XXI. A partir de las 8 de la mañana habrá más de 44 empresas participantes y 1,300 oportunidades de empleo en puestos para operativos técnicos y profesionistas. No faltes. Servicio Nacional de Empleo en Yucatán. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Yura, ¿qué le pasa a Don Chuy? Es que necesito llamar a Mérida, pero nomás no puedo. No, pues es que a partir de hoy, 3 de agosto, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tenemos que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos. Sí, bueno. Lalo, mándame más, cochinita. Tú también. Marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Teleyucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando del fútbol, la presentación de uniformes, la nueva piel de los Venados FC Yucatán, que ya la próxima semana estarán rompiendo hostilidades, tanto al torneo de Copa MX como a la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Los Ciervos presentaron sus colores amarillo, con el que van a jugar sus partidos como locales, blanco, con los que van a hacer pues frente a los encuentros de visitante, y el anuncio del retorno del color azul a la organización para pues tenerlo como el uniforme alternativo. Le tendremos todos los detalles. También estaremos presentándole una entrevista con Sergio Orduña, el director técnico de la organización, quien asegura que este año se tiene un plantel más fuerte y que en definitiva el objetivo va a ser lograr el campeonato. En información del béisbol, los Leones de Yucatán, en partido ayer acortado a 6 entradas y media por la lluvia en el centenario 27 de febrero, ganan 12 carreras a 0 a los Olmecas, y con esto pues los melenudos simple y sencillamente sacaron la escoba, se apuntaron la serie completa ante el equipo tabasqueño. Hoy, si el tiempo lo permite, estarán jugando en Campeche ante el equipo de los Piratas. En más del rey de los deportes a nivel amateur, bueno, pues uno de los dos equipos que participan en el torneo nacional categoría 15-16 años ganó de Yucatán y se clasificó para mañana disputar la gran final. Le tendremos el reporte de esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario, así es, muy buenas tardes, ya listos con la información de este viernes, ya 26 de julio, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales en Twitter y también en Facebook, en el primero en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros, y como tú bien dices, está pronosticado lluvia en Campeche, así que a ver si se da el primero de la serie ya entre los Piratas y los Leones en el clásico, llamado Clásico Peninsular. ¿Hay algún ritual ahí en Campeche cuando habría que hay preguntarle amenaza a nuestro de lluvia? jefe de piso, el buen Chito? Tú no sabes algo por el estilo. No, aquí se estila de repente sembrar cuchillos, amarrar pañuelos. Yo creo que igual, ¿no? Similar. Lo mismo. Algo diferente, ¿no? Salvo que el señor Chito pues tenga otra manera diferente, pero yo creo que es el mismo. ¿Los Leones toman venganza de la serie perdida aquí en el Cuculcán ante Piratas? Deben. Dilo fuerte, dilo recio. Deben, pero muy bien. Bueno, vamos a ver Piratas, a ver cómo salen los Piratas. Correcto, señor Lizama, y pues vamos a la primera nota, y es en torno al fútbol, y es que ayer por la tarde el Gran Museo del Mundo Maya fue el escenario de la presentación de la nueva piel de los Venados FC Yucatán de cara a los torneos Copa MX y Apertura 2019 de la Liga de Ascenso. El reporte. Los Venados FC Yucatán presentaron este jueves por la tarde en el Gran Museo del Mundo Maya su nueva piel con la que encararán los torneos de Copa MX y el Apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Contento siempre de cuando se prenden los nuevos uniformes, creo que siempre también es estar con la tradición y innovando y todo. Creo que el color azul siempre ha sido parte también del club en otros momentos, y creo que siempre es importante tenerlos, y tanto el amarillo en su momento como el verde, el blanco, creo que es una buena propuesta, y en general ahorita viéndolos la verdad están muy bonitos. Ojalá que también a la afición les guste, y creo que y puedan también obviamente tener las camisas en un futuro igual. El jersey amarillo lo emplearán para los juegos como locales, el blanco para los visitantes y el regreso del color azul que se utilizó por vez primera en la época de Arturo Millete Reyes como presidente, y después en la de Juan Manuel Noya será el uniforme alternativo. Rodolfo Rosas Cantillo, actual presidente de los Ciervos, al hablar sobre los objetivos para esta temporada, fue claro y directo. Se armó un equipo para obtener el campeonato. Muy contentos de entrada, ahora sí que ansiosos de que arranque este torneo. Tenemos muchas expectativas porque armamos un equipo para ser campeones, para ascender. Creo que después del semestre pasado se dio mucha continuidad ahora sí que a la mayoría del equipo, y vinieron refuerzos muy importantes. Le dimos más herramientas a tanto Luis Miguel como Orduña para que ahora sí que lograr el objetivo, y bueno, ahora sí que ansiosos de que arranque ese torneo.
Al preguntarle sobre los avances de la construcción del nuevo estadio, Rodolfo Rosas puntualizó que se sigue trabajando en los aspectos previos, pero que aún no hay algo de manera oficial. Bueno, y en el mismo tema, siempre del conjunto de los Ciervos, Sergio Orduña, el técnico, platicamos con él pues durante la presentación del equipo. El director técnico de los Venados FC Yucatán, Sergio Orduña Carrillo, aseguró este jueves en el marco de la presentación oficial de los uniformes que el plantel que se tiene este año es de mayor calidad en comparación al del torneo anterior, cuando se avanzó hasta la semifinal del torneo de liga y se perdió ante el campeón del circuito, Atlético San Luis. Realmente creo que nuestra directiva hizo un gran esfuerzo para conseguirme los refuerzos. Yo creo que hoy tenemos más calidad que el torneo pasado, no por demeritar a los muchachos del torneo pasado, era una situación muy diferente a lo que hoy vamos a enfrentar. Hoy tuvimos los tiempos suficientes y esperamos, ¿no?, corresponder a esa expectativa que nuestra afición, nuestra directiva tiene de nosotros, y desde luego estamos muy comprometidos para hacer las cosas muy bien. Sergio Orduña detalló que este año, al no tener la presión del descenso y haber armado con más tiempo al equipo, los resultados deberán darse desde los primeros juegos, y subrayó nuevamente que aún cuando irán paso a paso, el objetivo será lograr el campeonato. Pues desde luego el primer objetivo es calificar, vamos a ir paso a paso. Una vez calificar, bueno, pues ya buscar el ser campeón, ¿no?, de este torneo, y al siguiente torneo, bueno, ya será otra cosa, pero primeramente vamos paso a paso. Este torneo lo que queremos es calificar, ya no tenemos esa presión del descenso, hoy estamos un poco más tranquilos, pero no vamos a aflojar en lo absoluto, ¿no? Para eso se trajeron refuerzos de calidad, y yo creo que hoy el equipo es más competitivo que el torneo pasado. Los Venados FC Yucatán afrontarán el próximo martes 30 de julio en el Estadio Carlos Iturralde su primer compromiso en la Copa MX, recibiendo a los Potros del Atlante, y 4 días más tarde, en la fecha 1 del torneo del ascenso, visitarán a los Loros de Colima. Pues mucha suerte para el equipo de los Venados FC Yucatán. Recordar que en el torneo anterior, es decir, el Clausura 2019, el equipo yucateco llegó hasta la ronda de la semifinal cuando cayó ante el Atlético San Luis, en la postre campeón, y que ascendió a la Liga MX. Vamos a ir a una pausa y al regresar, la información del Rey de los Deportes. Volvemos. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia, para que junto a las 2.248 actuales, tengamos 5.775 en todo el estado, para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán, para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Ay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el Bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botachish con Los Méndez, Banda Canec y Liberarios. Del 14 de junio al 18 de agosto, las playas vibrarán con el Bailongo. No te lo puedes perder. Patrocinado por Cerveza Montejo, todo con medida. Centro Universitario República de México. Lubricantes para tu motor móvil, al Chile. Y Servicel. Gracias de verdad por continuar con nosotros aquí en Deportes Teleyucatán Te Informa. Allí en el Parque Centenario 27 de febrero, en encuentro acortado por lluvia, 6 entradas y media, los Leones sacaron la garra y ganaron 12-0 para barrer la serie al equipo de los Olmecas de Tabasco. El resumen. Feroz ataque de 7 carreras en la quinta entrada, combinado con una sólida labor monticular de Jesse Estrada, le dieron anoche a los Leones de Yucatán el triunfo de 12-0 contra los Olmecas de Tabasco, para sacar la escoba en el Parque Centenario 27 de febrero de Villahermosa.
En ese episodio, los Reyes de la Selva sacaron las garras al armar rally de 7 registros con imparables productores de Jorge Flores, Walter Ibarra y cuadrangulares de Sebastián Valle y Xavier Scruggs, este último con 2 compañeros a bordo. Sebastián Valle, Xavier Scruggs y Walter Ibarra lucieron con el madero para comandar la ofensiva de 14 hits que le dio a Yucatán su tercera serie ganada por barrida. En la loma, Jesse Estrada se mostró intratable, dominando a sus rivales durante 5 entradas, donde solo aceptó 3 imparables para obtener su 7º éxito de la campaña. Lo relevaron Miguel Peña y Cristian Prado. Este viernes, las Fieras viajan a la ciudad de las murallas para enfrentar el clásico peninsular contra los Piratas de Campeche. El primer duelo monticular será protagonizado entre el cubano Joaner Negrín contra Frank Garcés. Bueno, siguiendo siempre con el tema del rey de los deportes, pero ahora en la categoría amateur, aquí en las instalaciones de la Liga Yucatán se lleva a cabo un torneo nacional de regiones y en donde uno de los equipos de Yucatán de la categoría 15-16 años avanzó a la final. Este es dirigido nada más y nada menos por el ex pelotero profesional y ex perico de Puebla, Luis Mauricio Suárez. La selección de béisbol de Yucatán, categoría 15-16 años, avanzó a la final del Torneo Nacional Región 8 que organiza la Federación Mexicana de Béisbol y que se juega en las instalaciones de la Liga Yucatán de esta ciudad. El representativo yucateco, dirigido por el ex pelotero profesional Luis Mauricio Suárez, superó en la etapa de semifinal 5-3 al conjunto de Culiacán en compromiso de muchas emociones. Pero ahorita estamos de fiesta, pasamos a la final, la primera vez que me toca dirigir una categoría de esta índole, o sea, es un nacional de regiones, es un torneo bastante importante donde vienen los mejores atletas de béisbol de toda la República y bueno, me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de dirigirlos, de tratar de transmitir algo importante a los chavos para su desarrollo. Antes de instalarse en la final, el selectivo yucateco, durante la primera ronda, enfrentó 4 compromisos, de los cuales ganó 3 y perdió 1. Y en la primera ronda de los playoffs, superó a Tamaulipas. Definitivamente hoy surgió el bateo, hoy hicimos muchas oportunidades, trajimos las carreras cuando le íbamos a traer, jugamos la pelota pequeña, jugamos muchos fundamentos, hicimos 3 flies de sacrificio, tocamos la bola, llevamos los corredores, estuvimos haciendo swing a buenos picheos, pero sin dudar alguna para quedar campeón hay que jugar bien todo, vamos a seguir trabajando a la defensiva y sobre todo la mentalidad de los muchachos para que estén motivados. La otra final, de la cual saldrá el rival de Yucatán, se jugará entre los equipos de Hermosillo contra la selección de la Liga Yucatán. Entonces, uno de los 2 equipos que llegó hasta la semifinal logra su boleto. Mañana, mi estimado Antonio, estará afrontando la gran final de este torneo 15-16 años, este torneo de la región 8. Sí, así es. Bueno, la otra semifinal se jugó entre el equipo Selección Liga Yucatán contra el conjunto de Hermosillo. Desafortunadamente el equipo yucateco perdió 3-0 contra Hermosillo. Y bueno, y la final la jugará el equipo de Yucatán, el que acabamos de ver ahorita, contra precisamente Hermosillo. Hubiera sido atractivo ver a los 2 equipos de Yucatán jugar la final, pero bueno, jugarán siempre con Hermosillo, el equipo de Yucatán A, como bien se le puede decir, que por cierto, además de Luis Mauricio Suárez, tiene como coach a Luis Navarro y a Henry Ortega. ¡Vámonos! Muchas gracias, buenas tardes. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido.